Así que bueno, pues muchas gracias a todos por venir, por asistir a esta charla en esta sala virtual de la CIG. Eh, bueno, veo muchas caras nuevas, así que vamos a, en fin, simplemente decir que mientras dure la charla de Marcos Belgrano, mantenemos por favor los micrófonos cerrados para que no haya interferencias. Y si queremos hacer algún comentario después, por el chat podemos ir pidiendo turno de palabra y luego iremos dando el turno a cada uno. Podrán entonces abrir el micrófono y bueno, intercambiar opiniones con Marcos. Así que bueno, dicho esto, tenemos hoy a Marcos Belgrano. Nos va a dar una interesante charla eh, titulada Palacio Belgrano, Historia Viva de la Ciudad de San Fernando, una charla sobre esta casa que hemos visto ahí en el cartel, una casa estupenda. Bueno, Marcos, además de una persona muy agradable, como hemos podido ver en estos minutos previos, charlando con él, es socio fundador de la CIG, es también miembro correspondiente por Buenos Aires del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas, ha sido secretario de la Biblioteca Juan Martín de Pueyrredón de San Isidro y ha colaborado con la Municipalidad de San Fernando precisamente como asesor en la restauración de esta casa que ha cometido la municipalidad. Eh, bueno, en su vida profesional trabaja en el sector inmobiliario, o sea que una refacción de una casa me imagino que no le ha sido algo ajeno y desde luego para nada ajeno sabiendo que es una casa que perteneció a, bueno, a su linaje, ¿no? El linaje de Marcos, los Belgrano, para las personas que no sean argentinas. Bueno, pues es un linaje muy destacado en la historia argentina, con muchos personajes que han destacado en la historia argentina. Quizás el más prominente haya sido el prócer Manuel Belgrano, que fue el creador de la bandera argentina. Bueno, y muchas otras cosas más, por supuesto. Así que sin acaparar más el micrófono, mm, Marcos, eh, te cedo el micrófono para que nos ilustres sobre esta estupenda casa que estamos viendo ya. Muchísimas gracias, Mariano. Una sola aclaración. Es cierto que participé como asesor extraoficial, consultado en lo que refiere a la restauración de la casa, pero fundamentalmente contando la historia que no se conocía, ¿no? Básicamente fue eso y porque puede quedar como que yo tuve algún tipo de participación desde el lugar de la arquitectura o algo así, ¿no? Y no fue porque no fue así porque realmente no conozco nada de arquitectura. De hecho, en esta charla trato de evitar explicar demasiado las características de la casa, salvo repetir un poco lo que he oído y lo que he leído porque tengo miedo de decir una cosa por otra. Sí, me animo a decir que en el fin del siglo XIX y principio del siglo XX, sobre todo fin del siglo XIX, lo que he leído y lo que he oído es que predominaba el eclecticismo. Así que es una casa que tiene mucha mezcla, tiene este, eh, un estilo alemán mezclado con holandés o de Países Bajos. Tiene una torre, según he leído, es neogótica, tiene características de fortaleza, también porque Joaquín Belgrano, el arquitecto que la construyó, era guardia nacional, teniente coronel de la Guardia Nacional, y era, bueno, una persona que se ve que tenía, además de una vocación por la arquitectura, tenía vocación también militar. Esta casa, en realidad, fue reinaugurada muy recientemente, el 15 de julio de este año. Estuvo abandonada y vandalizada durante más de 40 años. Perteneció primero a la familia Belgrano, Joaquín Belgrano y a su mujer
Josefina Rawson, y después, a la muerte de Joaquín, unos años después de la muerte de Joaquín, se fue vendida por la viuda al matrimonio Otamendi. El matrimonio Otamendi tenía una sola hija, chica, lamentablemente murió a muy corta edad, y la madre se deprimió realmente, murió poco después, y el padre, Rómulo Otamendi, que era ingeniero y seguramente conocería a Joaquín por su condición de arquitecto, ingeniero y muy contemporáneos desde ya, y funcionarios del Estado. Bueno, Rómulo decidió donar la casa primero a la Sociedad de Beneficencia, y después, bueno, hubo todo un derrotero de, digamos, de ir variando de distintos sectores y departamentos del Estado. Hubo asilo de señoritas, hubo también chicas con problemas, digamos, comportamiento, bueno, y después de 1970, más o menos, ya quedó abandonada, ni siquiera hubo quien la cuidara, y bueno, se fue metiendo gente, hubo vandalismo, hubo robos, y hasta un incendio en el 2017. Milagrosamente, poco tiempo después de la pandemia, y no sé si influyó demasiado, pero es algo que hay que contar, producto de movimiento muy fuerte, sobre todo en pandemia, de los vecinos. Nos agregamos a los vecinos descendientes, que hasta ese momento no habíamos tenido ninguna participación en buscar que se restaurara. O sea que nos sumamos a algo que ya se venía haciendo de años, pero bueno, como descendientes y familiares, nosotros nos incorporamos a último momento. Pero realmente los vecinos hicieron un trabajo y un esfuerzo enorme, y porque además, sobre todo los vecinos muy cercanos, tenían el problema de que era un lugar, bueno, primero que estaba ocupado, se metía gente, bueno, había ratas, había un montón de situaciones que no eran nada agradables. Pero bueno, concretamente la casa que se construyó no se sabe, no aparecieron los planos, así que no se sabe exactamente en qué año se construyó. Calculo que, considerando que se trajeron todos los materiales de Europa, debe haber tardado en construirse más de, yo diría bastante más de un año. Se calcula que arrancó por 1879 y se debe haber inaugurado en 1881, cuando Joaquín y Josefina, los dueños de casa, se casaron. Ellos se casaron en 1881. Joaquín era en realidad nacido, si bien de familia argentina, había nacido en Montevideo, porque era una rama de la familia Belgrano exiliada allí desde tiempos de Rosas, desde la época del abuelo de él. Había estudiado en París entre 1872 y 1875 en la Escuela de Bellas Artes de París, se había recibido. Después de recibido, como dije, en 1875, se radicó unos 4 o 5 años en Montevideo, y ya a partir de 1880, 1881 se radicó en Buenos Aires. No sabemos exactamente si él se fue con Josefina, su mujer, a vivir inmediatamente a la casa, o fue primero casa de fin de semana y después se convirtió en vivienda permanente. Eso es, digamos, un poco una introducción de lo que era Joaquín. Después ya iremos contando otros aspectos de él como vecino de San Fernando. Por otro lado, la restauración fue un evento, yo diría sorpresivo, porque en Argentina, como imagino que debe pasar en tantos lugares, me imagino más bien de Latinoamérica, tengo entendido que en Europa se respeta más el patrimonio y se cuida. Acá es lo común que estas casas desaparezcan.
Y en el estado que estaba esta casa, la verdad es que yo mismo, sin entender nada, no me imaginaba que pudiera tener arreglo. Tal era el estado lamentable en el que había quedado. Pero bueno, la Municipalidad de San Fernando, mejor dicho, Nación, porque pertenecía a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, la casa en realidad, pertenecía a Nación. Y las autoridades de San Fernando presionaron para que les dieran la custodia y pudieran ellos, bueno, tomar posesión de la casa y hacerse cargo de la restauración. No se sabe exactamente de dónde salieron los fondos. Cuesta creer que San Fernando haya afrontado semejante obra solo. Se calcula que Nación tiene que haber participado. En San Fernando las autoridades son masistas, y Massa, bueno, hoy es candidato a presidente y es el ministro de Economía, así que yo pienso que el que haya estado Massa en el gobierno debe haber ayudado muchísimo para que esto se pudiera llevar adelante. Vamos a pasar a la otra imagen. Bueno, acá contamos un poquito de la familia Belgrano Rawson. De Joaquín ya hablé, era hijo de Joaquín Bernardino Belgrano Villarino y María de la Paz Villarino Márquez. Así que sus padres eran ambos Villarino y primos hermanos entre sí. Después voy a contar la historia de los Villarinos, que explica que Joaquín haya elegido San Fernando y no otro lugar. Josefina Rawson, recién hablábamos con Daniel, era de origen sanjuanino, en realidad por Rawson no, pero por los rojos sí, era Rawson rojo y rojo angulo. Bueno, y era hija de Guillermo Rawson. Guillermo Rawson fue un destacadísimo médico argentino, fundador de la Cruz Roja Argentina en 1800, por esa época, 1881, segunda, sí, diría que los últimos años del siglo XIX. Fue también ministro del Interior de Mitre, fue senador muchos años y fue una persona realmente muy destacada. Tuvieron 7 hijos. Acá dice los nombres, ¿no? Todos tenían la particularidad, yo lo descubrí, sabía de mi abuelo, el segundo, Mariano Rómulo, es mi abuelo. Yo acá puse 2 nombres, pero tenían entre 4 y 6 nombres todos. Mariano, que era mi abuelo, se llamaba Mariano Rómulo Joaquín Jerónimo. Y después otra curiosidad que descubrimos, porque otra cosa que nos pasó cuando empezamos a trabajar en la posibilidad de influir para que se hiciera algo con esta casa y se la restaurara, con una sobrina segunda mía, Victoria, hija de un primo hermano mío, que sería tataranieta de Joaquín y Josefina, yo soy bisnieto. Nos juntamos varias veces y ella estaba viviendo en la casa de su padre, que había muerto hace unos años. Y me dice un día charlando, mirá, en casa hay un cuarto que papá dejó un montón de cosas que yo ni miré, pero sospecho que debe haber fotos, imágenes, vi álbumes y demás. Bueno, el hecho es que me convocó, fuimos a su casa y descubrimos cantidades de fotos, más de 100 fotos adentro de la casa, la vida cotidiana de la familia, no posadas, que eso también es increíble, porque en esa época uno está acostumbrado a las imágenes de estudio, ¿no? Acá es puertas adentro de la casa. Descubrimos que Joaquín era un aficionado a la fotografía, porque también aparecieron más de, no quiero exagerar, pero más de 30 o 40 fotos de imágenes de la primera conscripción obligatoria en la Argentina, que se hizo a raíz de una posible guerra con Chile, que después bueno, por suerte no llegó a producirse. Esto fue fueron maniobras que se hicieron por allá entre 1886 y 1889.
De ahí que, bueno, yo no sé si ya lo era o en ese momento hizo el curso de Guardia Nacional Joaquín y fue parte de la comandancia de Tandil, junto con Luis María Campos, que yo no sé si en ese momento o unos años después ya fue ministro de guerra, ¿no? Y la curiosidad que les iba a decir es que hay, además de los 7 hijos, mirando las fotos, descubrimos una, no sabíamos si era una hija mayor, porque era bastante mayor, los demás eran todos muy chiquis, muy niños, muy chiquitos, o era una niñera, pero aparecía permanentemente una octava joven, digamos. Y dio la casualidad, porque fue casualidad, y en la misma época, todo en pandemia, que me contacta un señor Juan Aguerre para pedirme, como yo publico en internet, en mis genealogías y demás, para preguntarme o pedirme si le podía ayudar, lo podía ayudar con sus antepasados, porque él creía que era Belgrano Rawson, a través de su, no me acuerdo era si era la bisabuela. Bueno, el hecho es que me mandó una foto de la bisabuela y era la mujer que aparecía en las imágenes nuestras. Y entonces él tenía información, tenía alguna documentación, fuimos investigando juntos y descubrimos que ella se había criado ahí, que en realidad era hija natural de un tío de Joaquín, había nacido en Carmelo, en Uruguay, apareció inclusive con una legitimación de su padre, Villarino de apellido, y después surgió también que se había, además de criado en la casa, se había casado con un señor Julio Ortega Fuentes en la casa y habían vivido hasta que la casa se vendió, recién casados en la casa. Inclusive había una imagen, habíamos descubierto una imagen de ellos dos en el cuarto, que también nos llamó la atención porque era raro que en esa época dos jóvenes, un hombre y una mujer, se sacaron una foto dentro de un cuarto, al lado, estaban vestidos y todo desde ya, pero al lado de una cama matrimonial, digamos, y era claro que estaban viviendo ahí. Así que bueno, pudimos descubrir que había como una séptima hija que fue criada como tal, y bueno, nos llamó la atención. De hecho, si buscamos en algún lado, tengo esta es Genara Villarino Calleros, nacida en 1872, y acá está, casada con Ortega Fuentes, bueno, lo que conté recién. Hay un montón de imágenes de esta niña, acá era más chica, pero después ya de más grande se ve que era como una niñera, se ocupaba muchísimo de los chicos. Ahora vamos a hablar un poco de la familia Villarino. Igual quiero hacer una aclaración también importante. A mí me pareció, y considerando además que las características de la CIGE, que está ligado mucho a todo lo que tiene que ver con la historia y la genealogía, que contar la historia de la casa o contar o a dar una charla acerca de la casa, inevitablemente tenía que apuntar a contar la historia de quienes vivieron en ella y también un poco el contexto histórico de lo que era San Fernando en esa época. Lo que les decía recién y que para mí fue como un descubrimiento, también coincidencias que se fueron dando todas en la misma época, parecía como que Joaquín estaba operando desde el cielo porque todo se iba dando medio por casualidad y la verdad que increíblemente. Mi familia, yo sabía que éramos Villarino, sabía que mis tatarabuelos eran primos hermanos entre sí, pero Carlos Calvo, que es el padre de la genealogía en la Argentina, había puesto a la rama esta Villarino como descendiente de un Pablo Villarino gallego, español, radicado en Buenos Aires y asistente al Cabildo Abierto de 1810. Y yo me manejé siempre con esa información. Y justo en la misma época en la cual estábamos con toda esta investigación, me escribió un sacerdote genealogista, Alberto Casella, desde Italia,
diciéndome que estaba haciendo una investigación acerca de los antepasados de Manuel Belgrano en Italia y estaba tratando de llegar lo más arriba posible. De hecho, cuando terminó la investigación y la publicó, había encontrado, logró encontrar una o dos generaciones, no me quiero equivocar, creo que 2 generaciones más arriba de lo que se conocía. Bueno, me escribió, bueno, primero para agradecerme porque se había basado mucho en lo que yo tengo publicado en Internet. Usó la mayoría de los retratos que de su publicación fueron los que yo tengo en Internet y son, tengo los originales porque pertenecen a mi familia. Y para decirme que mi antepasada, Francisca Josefa Villarino, casada con Joaquín Eulogio Belgrano, que serían mis cuarto abuelos, no era descendiente del villarino porteño, sino que era descendiente de un villarino radicado en San Fernando en la misma época. Aclaración importante, en esa época no era San Fernando todavía. San Fernando arranca como villa y se le da ese nombre, que en realidad es San Fernando de la Buena Vista, en 1806. Y este villarino se radicó mucho antes, en tiempos del virrey Vértiz. Fue inclusive, como dice acá, comandante político-militar entre 1778 y 1886 cuando murió. Este es el primer villarino que llega a lo que eran Las Conchas en realidad. En ese momento lo que hoy es Tigre era Las Conchas. Todavía no existía San Fernando, sí existía un lugar que se llamaba Altos, bueno, Altos de la Punta Gorda, que era como una loma, pero por alguna razón la mayoría de la gente estaba radicada en Las Conchas. En 1806, justamente cuando se crea San Fernando, lo que sucedió es que hubo una sudestada tremenda, grandes inundaciones, y lo que eran Las Conchas quedó bajo el agua. Entonces el cura párroco de ese momento, que era Manuel de San Ginés, decidió, bueno, movilizar a todos los, evacuar en realidad a todos los inundados hacia la parte alta, que era Altos de la Punta Gorda o de Punta Gorda, y bueno, terminó quedando, y además construyó una capilla muy precaria, me imagino, en ese momento. Estamos hablando de 1806. Y bueno, terminaron asentándose ahí y bueno, después cuando bajó el agua, mucha gente volvió a Las Conchas, pero digamos que quedaron ya definidas las dos poblaciones. Las Conchas por un lado y Punta Gorda, sí, que se simplificó Punta Gorda, que es lo que fue San Fernando. Hoy conocemos esos dos lugares como Tigre, lo que eran Las Conchas, y San Fernando, que ya se sacó, si bien el nombre real es San Fernando de la Buena Vista, se le dice San Fernando, y lo que era de origen Alto de Punta Gorda. Eso coincidió también, por eso es muy linda la historia, con la reconquista de Buenos Aires cuando las invasiones inglesas. En 1806 los ingleses habían invadido Buenos Aires y se habían apropiado de la ciudad, y toda la zona de chacras y de granjeros de la zona, de lo que se llamaba en esa época, hoy conocemos esos lugares ya como partidos y ciudades total y absolutamente independientes entre sí. San Isidro, San Fernando, Tigre, Martínez, San Martín, bueno, es muy amplio, ¿no? Pero en esa época era todo más o menos lo mismo, se le llamaba Monte Grande. Hoy existe una localidad de Monte Grande, pero en esa época toda esa zona norte de Buenos Aires, de chacareros, se llamaba, era Loma, Monte Grande, perdón. Toda esa población rural se movilizó para reconquistar Buenos Aires. Pasaron a la historia Liniers, Pueyrredón, Los Generales, pero la realidad es que Liniers llega de Montevideo con sus tropas
para ocuparse y dirigir la reconquista de Buenos Aires, y hacen tierra en Las Conchas, que fue casualidad que hayan hecho tierra en el puerto de Las Conchas, porque ellos hubieran querido hacer tierra más cerca de Buenos Aires, pero bueno, la sudestada lo llevó hasta allí, y allí bajaron a tierra y fueron, a medida que iban avanzando, incorporando a toda la ciudadanía rural, a todos los hombres de la zona, y tuvieron que además movilizarse muy lejos de la costa, porque todo lo que era costa estaba inundado, y ellos estaban movilizándose con artillería y demás, así que imagínense, así que hicieron todo un recorrido mucho más amplio, bien lejos de la costa. Hicieron noche en lo que es hoy San Isidro o Boulogne, en las lomas de San Isidro, en la chacra de los Márquez, que eran unos chacareros muy fuertes de la época. Joaquín Belgrano era Márquez, la madre era Villarino Márquez, así que Joaquín Belgrano de apellido, familia porteña, recibido en París de arquitecto, en realidad tenía un arraigo muy fuerte por los Villarino, por los Márquez, un arraigo muy fuerte por esa zona, y eso explica que haya construido su casa ahí y no en otro lado. Igual San Fernando era una zona en la época en la cual Joaquín construyó, elegida por las familias pudientes de Buenos Aires como lugar de fin de semana o de veraneo. Tengan en cuenta que esto también se dio después de 1871, porque en 1871 fue la epidemia de fiebre amarilla, y en realidad el lugar elegido por las familias de Buenos Aires para veranear y para vacaciones era el sur. A partir de la fiebre amarilla se creyó que el problema era el sur y el riachuelo en algunos casos, por lo menos así se lo consideró. Bueno, como que se dejó de lado el sur y se empezó a elegir el norte, y ahí es donde San Fernando tuvo como un boom de familias que se radicaron, más que nada que eligieron el lugar como fin de semana. La particularidad de Joaquín y Josefina es que en algún momento eligieron el lugar como vivienda permanente. Bueno, el hecho es que Joaquín se integró fuerte, si bien él era funcionario del Estado, él llegó a ser, inclusive cuando murió lo era, inspector general o director general de la arquitectura de la Nación, bajo la segunda presidencia de Roca, que fue además una gestión de mucha obra, muchísima obra, así que se puede decir que fue un destacadísimo arquitecto de la generación del 80, por lo menos desde el lugar de la función pública. Y además, bueno, coincidió seguramente con Otamendi, a quien le vendió la casa, que también era funcionario. A mí me gusta pensar que hasta pude haber consultado a Taís, que era un paisajista que también era funcionario extraordinario y muy renombrado hasta el día de hoy, y seguramente deben haber compartido mucho. Además, Taís era de origen francés y Joaquín había estudiado en Francia. Y bueno, la realidad es que hay un arraigo muy fuerte entonces por San Fernando y por todo lo que tenga que ver con lo rural, y de alguna manera, pienso yo, esta es una suposición, pero es como que eh, acostumbrado a París y a los salones, él eligió todo lo contrario. Así, y no sé si no pudo haber tenido que ver, no sé, no, obviamente tuvo que ver con sus antepasados sanfernandinos, y por otra historia que también voy a contar, que es muy particular, y es que Joaquín era bisnieto, era sobrino bisnieto de Manuel Belgrano, el prócer, y era bisnieto de un hermano de Manuel Belgrano que era sacerdote, Domingo Belgrano, que además era más o menos de la edad de Manuel, era de 1768, Manuel nació en 1770, muy unidos, fue su albacea cuando murió Manuel, y se había recibido de doctor en teología en Córdoba, en la Universidad de Córdoba. Y el hecho es que, bueno,
tuvo un hijo varón con una criada parda libre, hija de esclavos, y de ahí, bueno, viene mi rama y la rama de Joaquín. Joaquín era bisnieto de Domingo Belgrano y Mauricia Cárdenas, que era la parda libre. Así que yo creo que él tenía como una mezcla, ¿no? De educación muy esmerada y de salones y de boato, y por el otro lado tenía muy fuerte también la parte rural y la parte de la gente más de trabajo, así que calculo que él buscó conjugar las dos cosas. Por un lado siguió siendo un hombre de la función pública y de los salones, y seguramente viajaría permanentemente a Buenos Aires y probablemente hasta se quedara a dormir en Buenos Aires, pero también eligió para sus hijos, como se dice ahora, que salieran un poco de esa burbuja, ¿no? Y se criaran en un ambiente más autóctono y más ligado a la tierra. Bueno, necesito un poquito la ayuda a memoria, pero bueno, vamos. Bueno, me salté a Carlos José Belgrano. Carlos José Belgrano también era hermano de Manuel y de Domingo, del sacerdote, y acá también hay una influencia fuerte, ya no por el lado de los villarinos, sino por el lado de los Belgrano, porque Carlos José fue comandante militar del puerto de Las Conchas desde 1804, y primera autoridad de San Fernando cuando se le dio el nombre y se creó como villa en 1806. Fue el encargado por el virrey Sobremonte de la construcción del canal. Así que Joaquín, además de los villarinos, si bien era una rama descendiente de un cura, pero tenía un fuerte componente y ligazón con San Fernando a través de este señor, que había sido la primera autoridad de San Fernando, y era la verdad que un personaje, así como su hermano Manuel es un prócer de la Argentina, sin ninguna duda, Carlos José o Carlos Joseph, como aparece en algunas biografías, es un prócer de San Fernando. Joaquín Belgrano, no me voy a explayar acá acerca de él, pero bueno, muestro esta foto de arriba. Esta es la comandancia de Tandil, cuando se realizaron como les conté, bueno, todo ese movimiento previo a una eventual guerra con Chile que no se concretó. El más bajo, que está acá en el medio, es Luis María Campos. Si no me equivoco, hay otro Campos, hay un Lezica, y Joaquín es el último, el que señalo acá, sería en nuestra derecha, digamos. Otra curiosidad es que la Guardia, por lo menos unos cuarteles de la Guardia Nacional, que me imagino que estarían en distintos lugares, pero el cuartel de San Fernando, o mejor dicho, un cuartel de la Guardia Nacional estaba en San Fernando y estaba prácticamente enfrente del palacio. Prácticamente enfrente. Ocupaba toda una manzana, no era la manzana justo enfrentada con el palacio, pero sí una cuadra hacia la plaza, hacia el centro de San Fernando, cruzando la calle estaba. Así que Joaquín, no sé qué participación tendría en ese momento con la Guardia Nacional, pero la tenía bien cerca. Tampoco sabemos si él eligió construir ahí porque la Guardia Nacional estaba enfrente, o bueno, la Guardia Nacional, no, la verdad que es fácil de saber eso, pero la verdad que no lo investigué. Bueno, si la Guardia Nacional apareció después, ¿no? Después, bueno, acá está un poco la historia de Domingo Belgrano y González Casero, hijo de Domingo Belgrano italiano y de María Josefa González Casero, y hermano del prócer. Ya estuve más o menos contando la historia de él. Murió en 1826 y el hijo del cura, que era Joaquín Eulogio, o sea, su hijo, fue dado en adopción o se ocupó, digamos, de criarlo, porque en esa época no existía la adopción formal, ¿no? Como ley,
pero bueno, fue criado por un cuarto Belgrano. Los Belgrano González Casero eran 16 y había 9 varones. Bueno, hay un Joaquín Cayetano Belgrano y González Casero, hermano de Carlos José, de Domingo el cura y de Manuel, casado con Catalina Melián, que no podían tener hijos. Y Joaquín Eulogio, el abuelo de Joaquín, fue criado por ellos. Curiosamente, Carlos Calvo los pone a Joaquín y a Catalina, que actualmente ya se sabe que no te podían tener hijos y no tuvieron hijos biológicos. Bueno, Carlos Calvo pone a todas las desprolijidades de la familia e hijos que no se sabía no se conocía su filiación, los pone como hijos de Joaquín y Catalina. Así que en la genealogía de Carlos Calvo, Joaquín y Catalina, que no podían tener hijos, aparecen como con 5 hijos, entre ellos Domingo Eulogio, el hijo del cura, Joaquín Eulogio, el hijo del cura. Después, bueno, un tema que a mí me dejó pensando y no quiero pasarlo por alto, es que la casa, digamos, la historia de la casa, si bien arranca en 1881, tiene como una fuerza muy grande y eso fue lo que tratamos de transmitir a la Municipalidad de San Fernando y creo que influyó de alguna manera en su decisión de restaurarla, que tratamos de contar la historia. Por eso yo decía hoy cuando arranqué que yo no participé de la parte arquitectónica de restauración, sino que nos pusimos con Victoria y con la familia como objetivo contar la historia, porque no se conocía realmente. La gente grande que conocía la historia ya no está, y la gente joven no sabe prácticamente nada de la historia, y lo poco que aparecía en algunos libros y en internet, si bien estaba bien contado, no digo que no quiero desmerecer a quien escribió acerca de la casa, pero tenía muchas inexactitudes inevitables porque no eran era información que en realidad se había transmitido, así como yo me guié por lo de Carlos Calvo, ahí fueron unos historiadores, fueron copiando a otros y de alguna manera con la investigación nuestra y lo que teníamos también como transmisión oral familiar, hizo que pudiéramos cerrar un poco el círculo y contar la historia para que San Fernando hoy a su vez o las autoridades de San Fernando puedan contarla cada vez que hay una visita, porque lo que está pasando ahora es que es un centro cultural muy, 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 muy bueno, con mucho movimiento, muy variado. Hay exposiciones de arte, hay stand-up, hay milonga, bailes de tango, digamos, están abiertos a cualquier tipo de expresión cultural y artística que se presente y están trabajando muy bien. Y lo que hay es, si no me equivoco, si mal no recuerdo, 2 a la mañana y 2 a la tarde, de lunes a sábados, visitas guiadas. Y la visita guiada es lo que yo estoy contando, en definitiva. Por supuesto que reducido, pero digamos que la jefa de turismo o secretaria de turismo nos convocó y nosotros pudimos contar la historia. La fuimos investigando nosotros también, esto es muy importante. Como les dije, arrancó en pandemia, pero hay información que uno tenía familiar, pero hay un porcentaje altísimo que fue producto de investigar y también de la casualidad, lo que les conté del genealogista italiano, un montón de información que surgió inesperadamente y que nos abrió los ojos, lo de Genara, la hija adoptiva, absolutamente todo lo que contamos hoy y que cuentan las guías es algo que fue surgiendo medio como milagrosamente, como que se fue dando y se fueron alineando los planetas para que muchas dudas que teníamos se fueran, fueran encontrando respuestas. Un párrafo aparte para la familia Belgrano, los padres de Joaquín, padres y tíos, en Uruguay.
como les conté antes, el abuelo de Joaquín se radicó en Montevideo en tiempos de Rosas, exiliado de Rosas. Y este señor era hijo de un cura. Así que yo calculo que también se debe haber ido más que por como exiliado de Rosas para ocultar un poco, para alejarse del rum rum que significaba ser hijo de un sacerdote. Yo calculo que en Buenos Aires se debe haber sabido eso. Pero la realidad es que sus hijos fueron muy prósperos. Mi tatarabuelo, que sería que era el padre de Joaquín, y sus dos hermanos, eran tres varones nada más, por lo menos que se sepa, genealógicamente, no ha aparecido ningún otro, ni mujeres, se radicaron allá con su padre. Como les dije, el padre estaba casado con una prima hermana, bueno, sí, en realidad Joaquín Eulogio se casa con una Villarino y a su vez Joaquín Bernardino, que era Belgrano Villarino, se casa con una Villarino Márquez. Así que había dos generaciones de villarinos muy ligadas a San Fernando, pero el hecho es que se radicaron durante años en Montevideo e hicieron fortuna en Montevideo. Y solo como curiosidad para contarles, ellos compraron mucho campo, crearon Belgrano Hermanos, estoy hablando de los tres hijos varones de Joaquín Eulogio, el hijo del cura. Y compraron mucha tierra, fueron chacareros y productores rurales de la zona, y en algún momento decidieron, como dice acá, subdividir en chacras y crearon Colonia Belgrano. Cosa que también para mí fue un descubrimiento muy sorprendente, porque yo había oído hablar en la zona de Nueva Palmira, de Carmelo, en Uruguay, de Colonia Belgrano, pero en Argentina estamos acostumbrados a que el apellido Belgrano es siempre por Manuel. Y obviamente uno pensaba que Colonia Belgrano era también por Manuel Belgrano, y no, es por el padre de Joaquín y sus dos tíos, los tres hermanos Belgrano, que crearon esta subdivisión, en chacras. El matrimonio, como ya dije, de Joaquín Bernardino, Belgrano Villarino y María del Pablo Villarino, tuvo cuatro hijos. Ah, no, esto no lo dije. Fueron cuatro hijos. Joaquín Mariano, que es el arquitecto, el constructor de la casa, María Faní, Eduardo Cecilio y Arturo Gregorio. Voy a recurrir un poquito a mi ayuda a memoria. De los Belgranos ya hablamos, de Genara también. Y después, bueno, algo muy importante es que sí me gustaría detenerme, aunque sea un párrafo o un poquito, es todo lo que tiene que ver con la previa a la restauración. Fue muy difícil justamente porque no se sabía mucho de la casa. Entonces, para nosotros los belgranos que no somos de San Fernando, los descendientes, digamos, que no somos de San Fernando, que nadie sabía que había sido, o se sabía, pero sin demasiado conocimiento, que había sido de la familia Belgrano, éramos considerados como de alguna manera eh, gente que no tenía mucha entidad para influir en nada. Nosotros en realidad, antes de que la municipalidad decidiera restaurar, tratamos de presentar proyectos, inclusive nos conectamos con la Sociedad Central de Arquitectos de Buenos Aires, que esto me olvidé de decirlo, Joaquín fue cofundador de la Sociedad Central de Arquitectos en 1886, fue también fundador de lo que es el antecedente de la Facultad de Arquitectura. En esa época, arquitectura pertenecía a ciencias económicas, y Joaquín con Alejandro Christoffersen y Paul Ary fundaron en ese momento la Escuela de Arquitectura de Buenos Aires, que bueno, es el antecedente de la facultad, de lo que es hoy la facultad. Entonces Joaquín había sido, como les dije, socio fundador de la Sociedad Central de Arquitectos, y nos conectamos con la gente de la Sociedad Central de Arquitectos, tuvimos mucho apoyo. La idea era
ver si se podía hacer un concurso a través de la Sociedad de Arquitectos para que se presenten proyectos para la restauración de la casa. O sea, que hubo toda una movida previa que fogoneamos nosotros, siempre con el apoyo de los vecinos. Después, digamos, las 3 patas de ese movimiento, o las 4 patas en realidad, fueron Victoria Belgrano, mi sobrina segunda, Hugo Klimovsky, que es un arquitecto radicado en España, que la verdad que los conocimos también medio de casualidad, y por su cuenta y en forma individual a través de internet venía peleando desde España para que se restaurara la casa. Así que es Victoria, Hugo, los vecinos y yo. Fuimos 4 patas que trabajamos en eso. Y la realidad es que al principio la municipalidad no nos llevó mucho el apunte. Aparte hay que tener en cuenta que la municipalidad estaba con el problema del COVID, así que esto no era una prioridad de ninguna manera, así que también era entendible que no nos recibieran y nos prestaran demasiada atención. Y lo curioso es que cuando deciden restaurar la casa, todos los carteles que empiezan a circular con la futura restauración hablaban del Palacio Otamendi e ignoraban el apellido Belgrano, que eran los dueños originales. Y ahí, bueno, hubo como una, para la familia fue muy doloroso, pero bueno, ahí también hasta hubo como una discusión, porque Victoria y algunos primos míos decían, bueno, hay que pedir que nos reciba en la municipalidad y que le pongan el nombre Belgrano. Y yo siempre fui de la idea que confrontar no tenía ningún sentido, que no teníamos mucha entidad para imponer nada, y que en todo caso lo único que podíamos hacer es contar la historia. Y eso fue lo que hicimos. Eso fue exactamente lo que hicimos. Hasta un mes antes de la inauguración de la casa restaurada, era el Palacio Otamendi. Pero ¿qué pasó? Nosotros finalmente logramos que nos recibieran en la municipalidad, nos escucharon, les contamos la historia, se hizo un video con distintas personas que participaron de él y bueno, nos entrevistaron a Victoria y a mí contando la historia. Por supuesto que compartimos digitalizadas todas las fotos, las más de 100 fotos que teníamos de la casa. Y claro, llegó un momento que decantó, cayó por su peso propio, que no podía no aparecer el nombre Belgrano, porque además los Otamendi lamentablemente no tienen descendencia, porque la chiquita, la única hija, murió niña, y bueno, no hay descendencia y no hay mucha historia que contar. Aparte, los Otamendi prácticamente, el primero que era un lugar de fin de semana, y segundo que no tenían... se murió rápidamente esta chiquita, así que no fueron propietarios de la casa tanto tiempo. Así que llegó un momento que lo que debe haber pasado es que, claro, ellos se dieron cuenta que en las visitas guiadas iban a contar la historia más de los Belgrano que de los Otamendi. Que además tenían fotos, un montón de fotos para compartir, que la verdad que son oro puro. Es un, a mí me parece que es maravilloso tener, y aparte, como les decía, no posadas, sino algo cotidiano, puertas adentro, y que nunca nadie había visto antes. Así que un mes antes exactamente, bueno, digo exactamente, más o menos de la inauguración, como les digo, todavía era Otamendi, pero bueno, milagrosamente en esos últimos 30 días se ve que llegaron a la conclusión de que había que ponerle Belgrano Otamendi, y ese es el nombre actual. Por eso el título de esta charla dice Palacio Belgrano, Historia Viva de San Fernando, porque en realidad cuando quedamos que yo iba a dar esta charla prácticamente un año atrás, no era Belgrano Otamendi, era Otamendi en realidad. Entonces yo sí iba a hablar sobre el tema, iba a poner el apellido de mi familia, pero hoy en realidad es Belgrano Otamendi el nombre. Es el paseo, porque además la mitad del terreno tiene la casa restaurada con un paseo muy lindo, y está en obra un teatro para 500 personas, que sería el Teatro de San Fernando, en la otra mitad del terreno. Pero va a ser tanto la casa como el teatro parte del mismo paseo. Lo único que, bueno, yo no soy un experto en el tema,
así que no quiero opinar en profundidad, pero chocan un poco los estilos, porque la casa obviamente se respetó el estilo original y el teatro es un teatro moderno, vidriado, que bueno, por ahí uno en su ignorancia dice, podrían haberle hecho aunque sea una fachada del estilo de la casa, pero imagino que debe ser muy costoso eso y debe ser mucho más funcional y mucho más fácil, bueno, realizar una construcción de las que hay ahora, modernas y rápidas. Pero bueno, el tema fue ese básicamente, que esto que estamos contando, que estoy contando yo, es la historia que venimos contando desde la pandemia para que la casa no sea solamente un hecho arquitectónico, sino que esta, como cualquier otra casa y cualquier otra construcción, más allá de su valor patrimonial y su valor por antigüedad y en algunos casos hasta por la importancia de su arquitecto, si no contamos la historia, si no contamos el contexto histórico, si no contamos qué pasaba, por qué se decidió tal, en el caso de Joaquín, construir ahí y no en otro lado, me parece que no es completa. Desde ya que si esta charla la estuviera dando un arquitecto, probablemente la historia pasaría a un segundo plano y lo arquitectónico sería lo principal. Pero bueno, lo mío es la historia, así que por eso lo contamos así. Y bueno, para cerrar, no sé cómo estamos de tiempo, voy a mirar un poquito si me estoy olvidando de algo. Por ahí me ayudaría también ver un poco los... Ah, bueno. Esta es la ascendencia que ya más o menos la hemos contado, pero esta sería la ascendencia de Joaquín, el arquitecto. Domingo Belgrano Pérez, que en realidad era Belgrano Peri, y era Doménico, porque era italiano de la Liguria, de lo que era en esa época Oneglia. Oneglia hoy es un barrio, en realidad hoy sería Imperia. Bueno, este señor Doménico Belgrano llegó a Buenos Aires, si mal no recuerdo, en 1757, bueno, mediados de ese siglo. En 1760, unos 5 o 6 años después de radicarse en Buenos Aires, tramitó la ciudadanía española y cambió su Doménico a Domingo y su Peri a Pérez. Se casó con una criolla, María Josefa González Casero, y de ahí vienen, bueno, los hijos de este matrimonio son Manuel, el principal, y en este caso Domingo, José Estanislao, que es el sacerdote, que tuvo junto a Mauricia Cárdenas la parda libre a Joaquín Eulogio Belgrano Cárdenas, que es el que se radicó en Montevideo, que se casó con una Villarino, y Joaquín Bernardino Belgrano Villarino se casó con su prima hermana María de la Paz Villarino Márquez. Y de ahí viene Joaquín Mariano Belgrano, que se casó con Josefina Rawson Rojo. Esa es más o menos la historia. Otra cosa que descubrí hace poco y que habría que investigarla más para que sea serio, porque no accedía a la lista de pasajeros, pero muchos habrán oído hablar de Cabo Polonio en Uruguay, y Cabo Polonio lleva ese nombre porque en las costas de Cabo Polonio, de lo que es hoy Cabo Polonio, naufragó un buque cuyo capitán era Poloni de apellido. Y por eso aclaré que no accedía a la lista de pasajeros, pero según he leído en más de un artículo, en ese viaje, en ese buque, viajaban a Buenos Aires Doménico Belgrano Peri y Ángelo Castelli, los padres de Manuel Belgrano y Juan José Castelli, que después, además de ser vocales de la primera Junta de Gobierno, en 1810, se casaron con primas hermanas. Por eso Manuel Belgrano, que no todo el mundo lo sabe, Manuel Belgrano y Juan José Castelli, vocales de la primera Junta, eran primos segundos. Y no se sabe bien por qué naufragó, porque había un tema de contrabando en el medio,
medio raro el tema, pero básicamente lo que yo me digo y me pregunto es qué hubiera pasado si en ese naufragio hubieran muerto los padres de Castelli y Belgrano, ¿no? Otra hubiera sido la historia de la Argentina, sin ninguna duda. Bueno, Josefina Rawson tiene esta es una historia también que vengo investigando y que le falta un montón, pero la comento medio al pasar. Tiene más que ver con Daniel y con Arancibia y con la gente de San Juan, pero básicamente acá hay un gran misterio con Josefina Rawson, porque según vengo investigando, no lo tengo 100% documentado. Era hijo de Guillermo Rawson, el famoso médico, y de Jacinta Rojo Angulo. Eso está comprobado prácticamente, pero no aparece su acta de bautismo. Esa es la realidad. Y producto del boca en boca, de hablar con historiadores sanjuaninos, entre ellos Marcelo Sánchez, que me ayudó un montón. También hablé con Mariano Espina Rawson, que es también familiar de Josefina, pero por otra rama. Lo que sucedió es que Guillermo Rawson y Jacinta vivieron en concubinato durante muchísimos años y tuvieron a Josefina y dos hijos mayores que ella, uno Adolfo y el otro, si no me equivoco, Abraham. Josefina fue la tercera, pero todos los hijos nacieron sin que sus padres estuvieran casados. ¿Por qué? Porque la madre de Josefina, Jacinta Rojo, se había casado muy joven con un señor Piñero de apellido cordobés. El matrimonio no funcionó. Acá hay otra unión entre primos hermanos, porque Guillermo Rawson era Rawson Rojo, así que Guillermo Rawson Rojo y Josefina Rawson, perdón, y Jacinta Rojo Angulo eran primos hermanos y padres de Josefina Rawson Rojo, la mujer de Joaquín. Lo que nos hace pensar de que tienen que haberse conocido de muy chicos y seguramente deben haber estado enamorados de siempre, pero por alguna razón que no conocemos, probablemente les hayan hecho la contra para que pudieran concretar su amor. Y bueno, a ella la casaron, a Jacinta la casaron con este señor Piñero. Como les dije, no funcionó el matrimonio, se separaron y Guillermo Rawson y Jacinta, bueno, vivieron en concubinato hasta que se murió Piñero, en 1870. En 1870, Guillermo y Jacinta se casan y en un censo de 1869, el año anterior, Piñero todavía vivía. Lo que me hace pensar que entre el censo en septiembre del 69 y el casamiento en 1870 de Jacinta y Guillermo, Piñero murió y ellos pudieron casarse. Josefina no aparece en la apertura, digamos, de la sucesión de Guillermo Rawson. No aparece como hija. El del medio, el varón del medio, había muerto. El mayor Adolfo había muerto, pero tenía viuda e hijos chicos que parece, según entiendo, según he llegado a conocer a través bueno, del conocimiento de historiadores sanjuaninos, estaban en una muy mala situación económica. Josefina no tenía ningún problema porque Joaquín era un arquitecto muy prestigioso y bueno, no tenía absolutamente ningún problema de plata o de dinero, así que aparentemente también para salvar su honra y su buen nombre y el de Jacinta, la pusieron apareció en la sucesión nada más que Adolfo como hijo natural de Guillermo Rawson, porque ahí el problema era que había que también salvar la honra y el buen nombre de Jacinta, ¿no? De la viuda de Guillermo, porque había estado tantos años en concubinato y había tenido 3 hijos en adulterio, digamos. Y bueno, se castigaría mucho más a la madre que
a la mujer que al hombre, ¿no? Injustamente. Pero bueno, la realidad es que Josefina no aparece en la sucesión, pero sí aparece viajando a Filadelfia. Guillermo Rawson representó al país en un congreso en Filadelfia en 1876 y viaja, eso lo encontré en Family Search, viaja bueno, hace ese viaje con Jacinta y con Josefina. Es decir, que Josefina viaja con supuestamente sus padres. Insisto, no hay prueba documental de que ella sea hija de Guillermo y Jacinta. Después otra prueba, que creo que acá también está escrita, que si bien no podemos aseverar categóricamente que era hija biológica, pero sí que fue hija y se crió como hija y participó de absolutamente toda la vida de sus padres, de Guillermo y Jacinta, es que un retrato muy, muy lindo que está hoy en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, de Guillermo Rawson, su padre, pintado por su hermano Franklin Rawson, lo recibió Josefina y estuvo en casa de mis abuelos hasta que se donó. Bueno, recibió Josefina como herencia de Guillermo ese retrato. Convengamos también que Guillermo fue un patriota totalmente alejado de lo que tenga que ver con el materialismo, y fue un intelectual y una persona muy ligada o que se sacrificó por su país, así que no dejó nada de valor. Me animo a decir que lo de más valor que dejó, lo más valioso que dejó fue este cuadro, que mi abuela, es decir, sería nuera de Josefina, donó al Museo de Bellas Artes. Hoy está en un sótano, espero que esté más o menos bien conservado, pero bueno, no hay manera, según me dice, no hay manera de exponer absolutamente todo lo que tiene el museo, porque tienen, bueno, cantidades y cantidades de obras y bueno, no hay manera de tener publicado todo el tiempo. Lo que a uno le preocupa siempre es cómo se mantiene eso, si hay humedades y qué pasa en los sótanos, ¿no? Otra curiosidad, que también hay que investigarlo un poco más, pero sí he leído en más de una oportunidad que Exul Solar estudió en San Fernando de muy niño, su padre, que era ingeniero y probablemente por su condición de ingeniero tuviera relación con Joaquín. Se crió en San Fernando de muy chico, estudió primero en Tigre y estudió en la colegio o escuela franco-ítalo-argentina, que esto no lo dije y está prácticamente comprobado, o por lo menos en vías de, funcionó en el predio o en el solar del palacio, de la casa. En una de las esquinas, con entrada por la valle, figuraba esta escuela, regenteada por un señor Hipólito Fleury, de origen francés, y tenía comunicación interna con la casa, con el jardín de la casa. Lo que, bueno, nos hace pensar que por lo menos los Belgrano Rawson más grandes, Joaquín hijo y Mariano, mi abuelo, deben haber ido a la escuela ahí. Y Sul Solar era de 1887 y los Belgrano eran del 86 y del 88. Así que Sul Solar estaba en el medio de Joaquín hijo y de Mariano, mi abuelo. Y sí, en más de una biografía dice que estudió en la franco-italo-argentina, así que me gusta pensar que compartieron juegos y estudiaron juntos. Bueno, este es el estado en el cual estaba el palacio o la casa. Otra cosa que quiero aclarar, en San Fernando se ha impuesto desde siempre el nombre palacio. Creo que es un poco exagerado, no es un palacio, pero sí una casona muy importante. Tiene casi 900 metros cubiertos, 8 plantas, 5 escaleras. La verdad que es una propiedad de mucha importancia. Y otra también, otro comentario no menor, es que durante muchos años fue, porque tiene una torre,
según, creo que lo dije antes, según algunas lecturas de especialistas, una torre neogótica, que es como un mirador, y bueno, durante muchos años fue el lugar más alto de San Fernando. De hecho, para hacer el trazado moderno de las calles de San Fernando se usó esa torre, que acá se ve, ¿no? Es bien, bien alta. Otra anécdota graciosa, ya que veo la torre, en mi familia, a Joaquín se transmitió de generación en generación, se le decía el loco de la torre, se le llamaba el loco de la torre. Y lo que se contaba era que Joaquín era muy ermitaño, que se pasaba horas en la torre y que la torre terminó siendo casi el lugar en el cual vivía ya al final. Se quedaba a dormir arriba, era como un departamento. Y cuando yo pude acceder a la casa, al principio en este estado no había manera porque no llegabas hasta ahí arriba porque estaba incendiada y era peligroso, pero cuando ya refaccionada pude acceder al lugar, a la torre, a la dichosa torre, comprobé que es un lugar muy chiquito, sin baño, así que yo pienso que el cuento de familia se fue deformando y seguramente sería su estudio, seguramente se pasaría muchas horas ahí, pero no era un departamento ni tenía comodidades para departamento. Me imagino que bajaría a dormir a su cuarto, que seguramente sería mucho más lindo que ese cuadrado diminuto, que más que de estudio no me lo imagino, ¿no? Bueno, esta es una parte mínima de las más de 100 fotos que aparecieron de la casa. Estas imágenes, las imágenes interiores de la casa y exteriores también, porque hay, como él era arquitecto, sacó muchas fotos exteriores que tienen que ver con lo arquitectónico, más allá de las personas que la habitaban. Fue usada por HIT, que es la constructora que se ocupó de la restauración, para cotejar, comparar y restaurar. Así que estas imágenes fueron muy, muy importantes para los restauradores, muy importantes. Las imágenes de interior y las imágenes de exteriores, que hay muchas. Yo acá preferí elegir, bueno, elegí una en realidad de la casa, la parte de adentro, pero preferí todo lo que tiene que ver con la familia, ¿no? Fíjense que, bueno, acá no hay una foto de Joaquín vestido de militar, pero existe. Y estos son los dos hijos mayores, disfrazados de soldados. Acá están también los dos hijos mayores cuando tomaron la primera comunión en San Fernando. Esta es una de las más chiquitas. Esta es Josefina, trenzando, según me dicen, jazmines, yo no sé qué será, pero se ve que le gustaba la jardinería. De esta chica ya hablamos, Genara, la hija adoptiva. Esto es interesante también, y tiene una anécdota maravillosa. Estos vitrales que están yo creo que de origen, yo creo no, tiene que haber sido un salón más de la casa, un salón importante de la casa, porque tiene estos vitrales, pero que en época de las monjas se convirtió en capilla. Hoy es una capilla. Hoy no funciona como capilla, pero digamos que lo que quedó de la restauración es una capilla que se va a usar, hoy se está usando para charlas, como salón de actos, digamos. Pero tiene estos vitrales con el escudo de la familia Belgrano. Y la historia maravillosa es que cuando empezó a vandalizarse la casa y se empezaba a meter gente y empezaron a robar todo, porque se robaron todos los inodoros, la grifería, todo, esta mujer se llevó a su casa los dos vitrales y los salvó. Estos vitrales están en la casa hoy, gracias a que esta señora se los llevó y cuando vio que estaba siendo restaurada la casa, los devolvió y se los dio a la constructora. Es una persona anónima, nadie sabe quién es, la municipalidad no la pudo contactar, pero bueno, es una heroína sin ninguna duda.
Bueno, esto es un poco lo que está pasando hoy. Debería tener más fotos, la verdad que no he sacado, pero es un poco lo que está pasando hoy culturalmente en la casa. Bueno, se está agotando la batería, voy a enchufar, discúlpenme. Hay citas guiadas, acá se ve la gente escuchando el relato de las guías, que son una villa, chicas que cuentan la historia como la estoy contando yo, que vamos incorporando información. Una cosa que sucedió, volviendo al tema del escudo de la familia, es que todo el mundo le pregunta a las guías eh, qué significa el escudo. Y claro, yo esa información no la tenía. La verdad que no soy un especialista en heráldica, ni siquiera del escudo de mi familia. Así que lo que hicimos con la secretaria de turismo, que es la que dirige a las guías, yo la contacté y fuimos juntos a una reunión con un heraldista, que es Luis McGarrell, y él, digamos, la instruyó acerca de lo que a él le parece que debería decir sobre el escudo, el significado, qué significan las 3 flores de lis, qué significan las 3 espigas de trigo, los distintos colores, el azur, que es el azul, el gules, campo de gules, que gules es colorado o rojo. Así que bueno, vino muy bien porque había como una pata de la explicación y de la visita que no sabían responder las guías y que ahora va a estar bien respondida, o por lo menos lo mejor posible, porque en tema de heráldica no hay nada categórico, digamos, y seguro. Hay mucho de interpretación también y, y también de guitarreo a veces, así que lo que este heraldista recomendó es que fueran lo menos categóricas posibles, que conjeturaran, pero bueno, lo básico y lo más importante, la explicación del escudo está y es bien respondido a la gente que visita. Después, bueno, acá hay una producción de fotos, yo justo fui a hacer un video y coincidí, aproveché para sacarlo, o sea, digamos, sacar fotos y llevarme imágenes. Esto es el día de la inauguración. Este en realidad sería Rómulo Tamendi con su hija, con su chiquita, porque el día de la inauguración se contrataron a actores que representaban a Joaquín, a Josefina, a los chicos, y a Rómulo y a la hija. Así que bueno, la inauguración fue realmente una maravilla, una cantidad enorme de gente, una repercusión realmente muy grande. Otra cosa que voy a decir, que bueno, lo digo con orgullo de familiar y de bisnieto, pero eh, una cosa que sentimos con la familia es que además de restaurarse la casa, se restauró la memoria de Joaquín como arquitecto, porque Joaquín fue un arquitecto muy destacado, muy destacado en su época, yo algo les conté, y es una persona olvidada como la mayoría de los arquitectos de esa generación, los fundadores de la Sociedad Central de Arquitectos, los que son los fundadores de las instituciones y de lo que es la arquitectura, no digo inicial, porque hay una anterior, pero más colonial, pero bueno, son los fundadores de la arquitectura en tiempos de la generación del 80. Y la verdad que Joaquín, como tantos otros, nadie los recuerda ni nadie sabe que prácticamente que existieron. Además, Joaquín tiene la particularidad de que no firmaba sus obras. Así que es muy difícil rastrear qué es lo que hizo. Sí se sabe, gracias a Alejandro Machado, que es un buscador de obras de distintos arquitectos, que también fue un especialista en bóvedas en la Recoleta o mausoleos, las familias de Pereira Ola, Jacobé, Ayerza, Piñeiro, la propia bóveda de la familia Belgrano, que se vendió hace muchos años, pero en la cual estaba Joaquín, bueno, fueron construidas por él. Y después otra cosa algo de lo que me enteré hace relativamente poco, también a través de Casela, el
el genealogista italiano, porque lo pone en su trabajo y bien fundamentado y documentado, es que Joaquín fue jefe de la delegación argentina en la Exposición Universal de París en 1889, cuando se inauguró la Torre Eiffel. Así que fíjense que la importancia que tenía y sin embargo nadie lo conocía. Y ahora, bueno, gracias a toda esta movida, como yo digo, milagrosa e inesperada, no solo hay restauración de la casa, sino restauración de la memoria de él, ¿no? Acá está Donald, que bueno, los argentinos lo conocen mucho, que fue a hacer una nota al palacio. Bueno, estas son imágenes exteriores, de noche está siempre iluminada la casa, los jardines impecables, con canteros, con flores. La verdad que emociona ir a cualquier hora del día. Bueno, creo que hemos terminado. Les agradezco muchísimo y bueno, espero que haber sido lo bastante claro y más o menos buen orador, cosa que no es lo mío, es la primera vez que lo hago. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marcos, por esta estupenda charla. No es la Excelente, primera Marcos. vez, lo has Muchas hecho muy bien. gracias. Y bueno, que yo me siento muy contento, en parte, saber que esta casa, bueno, una arquitectura estupenda, un- la joya arquitectónica de su época, que se conserve, ¿no? Porque mm, continuamente vemos en Buenos Aires, incluso hoy día, eh, edificios buenos, edificios arquitectónicamente sobresalientes, que los tiran abajo para construir un rascacielos que se podía hacer en cualquier lado. Sí, Es decir, que por parte de las instituciones, por parte del Estado, digamos, de las instituciones de gobierno estatales, no hay ninguna predisposición a la preservación patrimonial y arquitectónica en la ciudad de Buenos Aires. Y que la Municipalidad de San Fernando haya cometido la restauración de esto, me parece que es absolutamente elogioso, ¿no? sí, Y que además, bueno, pues vaya más allá aún y haga unas visitas guiadas, bueno, pues dando contenidos históricos sobre la familia que vivió allí, la vinculación que tenían, como nos has contado tú, con San Fernando, Antigua, poniendo también en valor la figura de Joaquín Belgrano como arquitecto de la generación del 80, que es una generación muy importante en la Argentina y yo creo que muchas veces muy olvidada. Bueno, pues al final resulta pues todo un conjunto de cosas pues, para elogiar, ¿no? Y que realmente casi debería ser así, pero casi hasta sorprende que una institución municipal lo haga en la Argentina, ¿no? Así que me parece fantástico y ojalá sigan ese ejemplo muchas otras instituciones municipales, ¿no? sí, ojalá sirva como, sí, emulación, que sea de ejemplo totalmente. Lo bueno es que ha tenido mucha difusión, así que si la idea es que sea un ejemplo, eh, la verdad que yo quiero creer que sirve, no solo sirve el hecho de haberlo hecho, sino que sin ninguna duda en San Isidro hay casas que están en la misma situación y que con este antecedente van a pensar dos veces antes de tirarla abajo. Ojalá. Ojalá, ojalá. Ojalá sea así. Mm, Felicitaciones, Marcos. Bueno, pues Excelente charla. vamos Marcos, dando, gracias. Iván, yo creo que Iván ha ido tomando nota de los turnos de palabra. Sí, bueno, yo me uno también a las felicitaciones. Muy buena presentación, la verdad que la he disfrutado mucho. Y en el chat, Gracias. bueno, solo hace falta leerlo, que, bueno, muchísimas felicitaciones, felicidades Marcos, bueno,
Muchísimas, muchísimas felicitaciones. Para empezar con las preguntas, bueno, simplemente recordar que si quieren preguntar pueden levantar la mano con el botón que tienen en la parte inferior de la pantalla, aparece el símbolo de una mano y les iremos dando la voz. Y empezará preguntando Pablo Rivero, que lo ha preguntado por el chat, y después Juan José ha dejado unas preguntas escritas. Así que adelante, puede abrir el Bueno, micrófono. bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad que ha sido un placer, ¿verdad?, escuchar esta charla. Él dice que fue la primera vez, pero lo hizo como si lo hiciera todos los días. Muchas Este, gracias. Realmente espléndida la charla. Y bueno, una charla que reafirma lo que yo he dicho siempre, o sea, no se puede hacer, por ejemplo, la genealogía de la banda oriental de lo que hoy es Uruguay sin hacer la genealogía de Argentina. O sea, hemos estado siempre estrechamente unidos, eso quedó demostrado en la charla, el autor del Palacio nació en Montevideo, su hija adoptiva en Carmelo, fueron los creadores de la colonia Belgrano, que hoy se conoce como Colonia Belgrano Sur y Colonia Belgrano Norte, ahí en la zona de Carmelo, de Nueva Palmira, ¿verdad? No me quise Ese extender. vínculo que aparece con el naufragio de Cabo Polonio también, que yo totalmente desconocía, ¿no? Y bueno, continuamente la ida entre Montevideo y Buenos Aires era permanente. Y ese vínculo, el vínculo también aparece por ahí los belgranos con los Zorrilla San Martín, una familia emblemática de Uruguay, y ese vínculo, digamos, con la familia Belgrano aparece a través del vínculo de Manuel Belgrano con el capitán Manuel Antonio Artigas, ¿verdad? Manuel Antonio Artigas fue un fiel ayudante de Belgrano y gracias digamos, a su heroísmo y a su participación en la revolución, la Junta Gobernativa de Buenos Aires, el 31 de julio de 1811, decidió que se estableciera el nombre de él en la pirámide de Mayo junto al nombre de Pereira de Ucera. Esa resolución, que hoy tiene ya más de 200 años, ¿verdad? Estamos hablando 31 de julio de 1811, lamentablemente a fines del 2018 la placa se quitó sin mayores explicaciones de la pirámide de Mayo y hoy esa placa ya no está allí. Qué cosa, qué barbaridad. He hablado con la Comisión de Patrimonio de Uruguay, en el caso de Teresa Anchorena, cuando era la presidenta de la Comisión de Patrimonio de Argentina, con distintas autoridades, pero la placa ya lleva casi 5 años que no está más en la pirámide. Vale, después Juan José había escrito unas preguntas en el chat, así que puede abrir el micrófono también y preguntar. Sí, estoy con el micrófono abierto. ¿Me escuchan? Sí, Hola perfectamente. Marcos, ¿cómo te va? Habla Juan Hola. José de San Juan. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan José? Muy bien, muy contento porque increíblemente me has ampliado muchísima información después de la ponencia que pusimos. Vos no estuviste presente, pero fui representando a los dos en las jornadas de genealogía en Catamarca hace muy poquito tiempo, a fines de septiembre, de manera de que te reitero las gracias por todos tus aportes y bueno, para mí una gran satisfacción de haber realizado este trabajo que visibiliza no solamente por un lado dos linajes, el linaje de los Angulo vinculados con los Rawson de acá de San Juan, unido ahora a este trabajo que hicimos en forma conjunta con los Belgrano Rawson. Siempre quedan signos de interrogación, dudas, porque lógicamente la genealogía está apoyada y se apoya fundamentalmente en la documentación. Sin eso, prácticamente uno como que propone supuestos, pero en realidad lo que vale es el documento. Entonces voy a lo concreto. Muchas cosas ya las has respondido, así que no voy a caer en el plano de volver a hacerte repetir lo mismo. Pero sí me gustaría saber, por ejemplo, en el caso de Josefina, que realmente se prestaría para hacer una novela de Netflix. Este personaje tan misterioso, siempre rondando en la vida del matrimonio de Jacinta y de Guillermo, que no se sabe si era hija o si no era hija, porque no tenía su acta de bautismo, pero después hay otros, por ejemplo, documentos o situaciones
que realmente pueden demostrar o demostrarían fehacientemente que fue hija de este matrimonio. Por ejemplo, cuando viajan a Nueva York, viaja con ellos, con este matrimonio, y yo supongo que en el trámite portuario para viajar tiene que haber quedado sentado que ellos viajaban con esta criatura, que en ese momento creo que tenía 18 años, era hija de este matrimonio. Lo mismo que poquitos años después, a ver, creo que, no sé si en el censo de 1869 creo que aparece ella. Sí, pero con el apellido Rojo. Con el apellido Rojo, Todavía, no sí. con el apellido, Con el apellido de la madre. Rawson, no con el apellido Rawson, sí. Aparece Pues como todo- Josefina Rojo en el censo del 69. Sus Sí. padres no estaban casados todavía, se casaron al año No, siguiente. estaban casados, lógicamente, sí, sí, sí. Toda esa historia del concubinato, todo eso lo manejamos bastante bien. Pero voy al hecho ese de que si después tampoco en el testamento aparece y por fuera se le entrega ese cuadro, hay muchas situaciones que hace pensar o llevaría o nos induciría a los genealogistas a pensar que realmente era hija de este matrimonio, pero bueno, la situación de concubinato de este matrimonio quizás, como vos me lo comentaste en alguna oportunidad, hizo de que de pronto, para salvaguardar el buen nombre y el prestigio de Jacinta, ella no apareciera nunca en las actas de bautismo de sus hijos. Por ejemplo, en el primero aparece nada más que como hijo de padres no conocidos. Pero paradójicamente quien aparece como madrina es tu tía, Catalina Melián de Belgrano. Entonces, todo hace pensar de que realmente sí. Yo creería que sí. No sé vos, pero yo pensaría que sí, que fue realmente hija biológica de este matrimonio. Sí, sí, yo creo que a esta altura que sí, que es muy probable que fuera hija, pero si vamos a hilar fino, lo ideal sería que encontrar el acta de bautismo, que hay que ver si existe, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Siempre es difícil, pero bueno, sabemos que los genealogistas tenemos muchas dificultades en ese sentido, porque hasta que no aparezca ese documento, la duda siempre está. Pero tampoco puede haber vivido toda una vida una persona dentro de una familia sin que algún tipo de relación o de parentesco tenga con ellos. Así que, lógicamente, sí, pensaría que sí. Te agradezco, perdón, Marcos, por la hermosa charla que nos has brindado. Y ya han quedado algunas preguntitas, pero ya me las ha contestado, sobre todo lo que tenía que ver con las propiedades que hicieron los belgranos ahí en Montevideo, pero eso ya lo contaste, así que no vale la pena que lo vuelvas a repetir. Bueno, muchísimas gracias, Juan José, y No, hablamos en cualquier momento. Tiene la palabra ahora Victoria Hundhausen y luego Josefina. Gracias, gracias. Marcos, primero felicitarte por haber Gracias. escuchado y todos los detalles, tanta información que has encontrado. Te felicito porque no es fácil encontrar toda la información. Me pregunto si el tema de la pandemia, que todo el mundo se ligó a las redes y a investigar, si capaz que ello te ayudó a conectarte con la gente de Italia y con esta otra gente, ¿no?, que aparecieron. Mi pregunta es, bueno, como ya mencionaste al principio, que nuestra familia, Los Obligados, también teníamos una quinta ahí, bastante cerca de la casa esta de la familia Belgrano. Y interesante lo que contaste de tu bisabuelo, que se había ido a Uruguay en la época de Rosas, porque mi bisabuelo también se fue a Uruguay en la época de Rosas. Era Antonio Vicente Obligado, y allá conoció a una uruguaya, Margarita Uriarte Osinaga, y se casó con Margarita Uriarte, una uruguaya. Y después, cuando se fue Rosas, entonces volvieron y ellos estaban ahí en San Fernando, que lo que yo tengo entendido, al menos después, la casa era usada como para veraneo o fines de semana, como decías vos. Me pregunto si tú, no sé si era la bisabuela tuya, la Villarino, que de Uruguay. Tatarabuela. Tatarabuela, ¿ella era uruguaya? Porque en mi caso, Antonio Vicente Obligado fue a Uruguay y se casó con ella, que era uruguaya. No. El único que era uruguayo era Joaquín.
Ah, La madre, él se casó con Josefina Rawson, y los padres, Joaquín Bernardino era porteño, y ella, que era Villarino Márquez, era de San Fernando. ah, mira. Es más, tendría que ver mis notas, pero casi seguro que los padres Joaquín se casaron por poder, estando él en Montevideo y ella en San Fernando. Interesante. El único uruguayo es Joaquín, ninguna de las mujeres, digamos. Gracias, gracias, Marcos. Gracias a vos. Y ahora, Josefina. Felicitaciones, Marcos, por la charla. Y te quería comentar que en el Cementerio Central del Uruguay existe una tumba que Gracias. siempre me quedó la incógnita y ahora me parece que descubrí de quién era. Porque aparece un Domingo Belgrano, tipo como cura, y rodeado de familia. Y siempre me impresionó, dije, ¿quién será? Estuve buscando, sí, lógico, son parientes de Manuel Belgrano, pero se me ocurre que ahí debe estar tus ancestros, ¿no? Josefina, ¿la bóveda es Villarino? La bóveda Belgrano está hecha por el artista Liví en la tumba 129. Yo en No, este perdón, momento perdón. no tengo una copia, No, pero te la mando. no, perdón, me estoy confundiendo, porque yo nunca fui. No, la bóveda es la bóveda de los Belgrano. La bóveda digamos, Joaquín después, cuando se radica en Buenos Aires, construye la suya en Recoleta. Pero el hijo del cura, Joaquín Eulogio, está en esa bóveda. ¿Y el cura Vos no? decís, ¿cómo? ¿El cura no? El cura Domingo está en Recoleta. El cura Porque siempre me impresionó porque es de las primeras tumbas uruguayas, está al lado de la rotonda, es una tumba muy importante porque esa es la entrada a la derecha. Yo te mando una foto si querés. me Liví encantaría. muere en 1890, así que debe haber sido hecha en 1850. Es de las primeras, porque las tumbas fueron pocas al principio. Sí, pero yo creo que esa bóveda o mausoleo la hizo Joaquín Eulogio. Nosotros le llamamos bóveda, le llamamos sepulcros en realidad. También, Es bueno, una bóveda, pero lo llamamos bóveda. sepulcros. Está No es bien, como en la Recoleta que son todas parecidas. No, acá son todas claro, distintas. claro. Son sepulcros. Yo creo que Domingo estaba en el atrio de Santo Domingo, y después en algún momento le hicieron, lo trasladaron a Recoleta. Domingo, estoy hablando del sacerdote, ¿no? Y para mí la bóveda de Montevideo es a partir de Joaquín, el hijo del cura. Y es casado con los Baeza, San Martín. Claro, Baeza, Esas familias Goldacena. sí, porque yo las conozco. Bueno, sí, bueno, lo que pasa es que ten en cuenta, Josefina, que de los tres hermanos Belgrano Villarino, hijos del hijo del cura, digamos, que fundaron Belgrano Hermanos y crearon Colonia Belgrano, el único que volvió a Buenos Aires fue mi tatarabuelo Joaquín Bernardino, el padre del arquitecto. Los otros dos, uno casado con la de Carmen Zorrilla de San Martín. Ahí está, esos están ahí. Esos sí están todos ahí, pero a mí me dijeron que esa bóveda, por eso me confundí, te pregunté si era Villarino. Alguien me dijo, por ahí vos me podés dar una mano, que esa bóveda hoy la tiene una señora de apellido Villarino muy mayor. Mirá, yo hablé con los Baeza, y ellos, que son descendientes, Baeza, San Martín, y ellos me dijeron que sí, que conocían la tumba, pero que no la usaban en este momento. Es una Claro. tumba muy, muy antigua. Yo no sé si está en uso como para ser usada, porque en Uruguay es distinto que en Argentina. Las tumbas son en tierra, es decir, tú haces una bóveda arriba y las personas se entierran abajo. Tú tienes que hacer todo un trabajo de arquitectura abajo para que los cajones entren. Entonces, ese lugar es un lugar que llueve mucho, está hecho con una tierra que se llena mucho de agua y, Claro, me y las dijeron eso. tumbas se inundan. Es todo un problema que hay en el cementerio central. Lo tuvieron que arreglar varias veces, pero bueno, claro, uno no sabía todo lo que iba a pasar 200 años después. Claro.
que más o menos A lo que mí, tiene el cementerio ahora. a mí, justo lo que me estás diciendo es tal cual. Me dijeron que se inundaba, que se filtraba agua, me dijeron que está muy abandonada y me dijeron que hoy la que se dice dueña es una señora Villarino. Cosa Mira, que en me llama... Uruguay los cementerios tienen una legislación muy, muy rara, porque todos son dueños, todos los descendientes pueden ser enterrados, Claro, pero generalmente paga uno de la familia. claro, Entonces a vos no te conviene dejar todo al día en tu panteón, porque tú no sabes de los 200, 300 parientes que tenés, quién se claro, va a querer enterrar ahí, porque todos claro, tienen derecho. claro, No es claro. que el que lo arregla tiene derecho, no, todos tienen derecho. Entonces es un problema que para mí va a quedar tipo museo el cementerio Claro, central, porque es sí, muy caro los arreglos, no pagarle al municipio. Pagarle al municipio es barato, no, eso no es problema. Te digo de gente que tiene tumbas ahí, ¿no? Eso te cuenta. Pero después arreglar el problema de la gente que se entierra que no paga nada y de las mm, lluvias es todo un problema. mm. Igual otra curiosidad es que Joaquín hizo su bóveda en Recoleta, por ahí debe haber sido la misma época de la casa, 1880 y pico, 90, y se vendió, bueno, Joaquín murió en 1903, así que muy prematuramente a los 46 años, pero se vendió en 1958, hoy existe, es de una familia McDonald, pero no logro, bueno, Carlos Francavilla no sé si sigue estando entre los que participan de esta charla, pero no, me está ayudando y me están ayudando, estamos viendo de averiguar dónde están todas las cuerpos que estaban en esa boda cuando se vendió, porque no se sabe dónde está Joaquín, ni sus padres, ni nadie de la familia. Así que ¿No estarán ahí? no creo, porque la bóveda, cuando lo compraron los McDonald's, la tiene que haber comprado vacía. No. Por ejemplo, en el Uruguay, tú pagando un determinado impuesto, tienes obligación de, aunque vendan tu tumba, tenés que permanecer ahí. Son Ah, leyes mira, distintas en cada país, ¿no? Digo, pero no una, necesariamente tú vendés tu tumba, que es todo un drama en el Uruguay porque es patrimonio, es patrimonio, entonces no se puede vender, tenés una cantidad de limitaciones. Pero supongamos que la lográs vender pasando todas esas limitaciones, no te pueden sacar porque tú tenés unos derechos, es decir, vos te pueden achicar, pero no te pueden sacar. Cada mira, país tiene sus derechos, ¿no? Los habría, cementerios son todos distintos. yo lo he hablado con Francavilla, que le comentamos hoy, que fue director de Recoleta muchos años, y no me dijo esto. Yo creo que la legislación en Buenos Aires, en Argentina, debe ser distinta, porque todos nos preguntamos dónde está Joaquín y dónde está su familia. Así que habrá que ver si en algún momento podemos descubrir qué fue de ella. Apareció una bóveda Belgrano en Tigre, por ejemplo, pero es Ah, del eso te hermano. iba a decir, en el interior, andás a ver dónde está enterrado. Pero es del hermano de Joaquín, del más chico. No te olvides que antes los entierros eran largos, porque había que ir de un lugar a un lugar, los cuerpos largaban olor, entonces era muy difícil enterrar 200, 300 kilómetros más lejos. Claro, Era toda una aventura ir, no es como claro, ahora, claro, que vas en un minuto. claro. Entonces generalmente se enterraba muchas veces en los cementerios cercanos y después, más adelante, iba a la Recoleta, Claro. como acá Una, venía en el cementerio central. una curiosidad, me la contó Carlos cuando estuvimos investigando Francavilla, es que Josefina, varios años después de que murió Joaquín, y antes de vender totalmente la bóveda, que no sé si la vendió ella o alguno de sus descendientes, me parece que no, porque ella debe haber muerto en 1940 y la bóveda es en el 52, o sea que no la vendió Josefina, pero lo que sí hizo Josefina, por ahí estaba necesitada, pobre, es venderle el subsuelo a los Elizalde, que tenían la bóveda al lado. ¡Ah! Y bueno, se permitirá eso en Argentina. Sí, Ahora, No sé sí. cómo son las leyes.
Acá el patrimonio es muy estricto y entonces es todo un problema. Va a quedar, el cementerio central, desgraciadamente, va a quedar como un monumento, va a quedar como un museo, digo, va a llegar un momento, a excepción del tercer cuerpo y el segundo, que son más modernos. Bueno, muchas gracias por todo esto. Así que ahora ya sé cómo es la tumba esa, el misterio de quién es. Sí, sí, Ya lo es de los antepasados de Joaquín, sin ninguna duda. Es esa bóveda. Es No, más, tiene la cara, de lo que me dijo un tío mío que murió, Arturo Belgrano, me dijo que hasta tiene la cara en sobrerrelieve de Joaquín Eulogio, del hijo del de cura. varios, tiene como de 3 personas, Ah, de cara 3 personas. en Bueno, sí, relieve, es redonda, sí. hecha por Liví, no te olvides, te repito, Liví fue de los escultores más antiguos, Mirá, italiano, y él era muy riguroso con la sí, figura, era figura duras más bien, ¿no? claro. Bueno, Así que muchas bueno, gracias. yo después te mando una foto. Cómo no, gracias. Ahora Muchísimas. no la encontré, pero te la mando, ¿está? Bueno, cómo no, gracias. ¿Estás hablando? Vale, pues de momento no tenemos ninguna Marco. pregunta más. No sé si alguien tiene algo más que preguntar. Sí, yo. Hola, hola. Sí, sí, se oye. ¿Carlos? Ah, sí, no, que me pareció escuchar Livi como el constructor, el artista que hizo la bóveda en el cementerio central, porque Livi trabajó mucho, bastante en la Recoleta, y hay un monumento, un mausoleo, que vos seguramente ubicás, Marcos, que está en el panteón en ese suerte de trapecio de los ciudadanos meritorios, donde está Saavedra, Rawson Guillermo me Sí, refiero. sí, sí. Delante hay un educador, Juan Andrés de la Peña, y nosotros siempre comentábamos que tenía mucha obra realizada en Montevideo, con lo cual ahí la participante de este Josefina. magnífica charla, que aprovecho y felicito al organizador también, hoy certificó, ¿no? De la existencia. Ahora, si vos vendés la bóveda y llegás a un acuerdo con la familia te quiere recibir, que queden prestados los ataúdes, no tenés ningún problema en ser generoso y dejarlos, pero normalmente se entregan, y vos que estás con negocios inmobiliarios, se entrega vacía. Sí. Bueno, nada más que eso. Libre de ocupantes, como se dice en los documentos de compraventa. Libre de ocupantes, y lo que decía Josefina recién es a veces el temor que uno tiene con ese histórico cementerio, porque lo más divertido son ustedes, o sea, las familias. Lo demás es un verdadero opio, pero las familias y lo que realmente, no, es que en serio, y lo que realmente pueden transmitir es que es lo que le da el verdadero sentido. Vos hiciste muy, muy bien una comparación lógica, una liazón lógica entre la casa y la familia. Y lo mismo sucede con el cementerio. Bueno, perdón el organizador que me voy, me engancho, pero es cierto. Yo me he Bueno, resistido siempre a llamarlo museo. Además me parece medio mamarracho llamar así. Pero bueno, no importa, esto es un tema mío. Marco, bueno, abrazo enorme. abrazo grande, Carlos, gracias. Vale, y Mariano Alvarado tiene la mano levantada también. Es que estupenda la charla. Me reía mucho cuando escuchaba todas las charlas de los cementerios, porque también yo tengo, en La Recoleta está el panteón de mi familia Cabral, y la última vez que estuve en Buenos Aires con mi madre, fuimos a ver cómo estaba eso, y está todo destruido. Bueno, no es que esté destruido, está todo lleno de humedad. Y el problema está que la humedad viene del panteón que está al lado, que está completamente abandonado, y los operarios decían que no se podía, si no arreglaban lo otro, no se podía arreglar este.
con lo cual está ahí porque también es con bóveda y con un subsuelo, que yo lo he visto que tiene, ahí están los Bustamantes, los no sé qué, hay montones de gente que está enterrada en el panteón, ¿no? Y tiene como, pues no sé, pues había como, yo lo miré así y había como 6 o 7, 8 alturas para abajo. Enorme, ¿no? Y también me hizo recordar en la charla, otra de las cosas coincidentes es que mi tatarabuelo Cabral también estuvo exiliado en el Uruguay, otro exiliado por Rosas, José Victoriano Cabral. Y que ¿El bueno, escribano? otra curiosidad, y nada, pues me voy a Buenos Aires ahora dentro de poco, o sea que en un momento dado coincidimos ahí con los de la 61 de Cuba, que ya sabes que soy del equipo. Sí, te vas a divertir como loco. Me voy a divertir un montón, que hace un montón que no los veo. Algunos sí, pero a otros no, desde que era chico, vamos, hace un montón, pero bueno, estamos ahí en contacto. Bueno, gracias, Mariano. No, a vos, un gusto, un placer. Lo mismo para vos. Escribano Cabral. Sí, José Victoriano Cabral, Díaz de Castro, mi tatarabuelo, que está el panteón está entrando más A la derecha. unos 20 metros a la derecha en la misma avenida de la entrada. Más o menos, unos 15 metros, una cosa así sobre la derecha. No recuerdo bien al lado de qué tumba, de qué otro panteón está. No tengo referencia. Vale, pues de momento, bueno, ya no quedan más preguntas. Así que no sé, Mariano, si quieres decir algo más. Pues muchísimas gracias, Marcos, por esta fantástica charla. Muchas gracias a todos los asistentes, los que han intervenido luego en esta intercambio, ¿no? de opiniones y de palabras que hemos tenido tan agradable. Y bueno, no quiero dejar de invitarlos. El miércoles que viene tendremos otra charla, la última de esta temporada. Nos la dará Iván Herrero, que está aquí. Se titula Entre campos y rejas, las condenas de Andrés Herrero Peñalver. Y quiero invitarlos expresamente a todos los días 4 y 5 de noviembre, que tendremos también de forma virtual el segundo Congreso Iberoamericano de Genealogía e Historia. Es un sábado y domingo. El programa lo pueden ver en la web de la CIGE. En la web, la dirección es encuentro.sociedadgenealogía.com. Desde la propia web de la CIGE se accede a esta web específica del encuentro. Ahí pueden ver todas las presentaciones que vamos a tener a lo largo de esos 2 días. Y bueno, invitarlos expresamente a estas dos eventos, la última charla que nos queda ahora en el mes de octubre y el encuentro a principios de noviembre. Así que bueno, sin mucho más, nuevamente Marcos, muchísimas gracias por tu estupenda charla y nos vemos la semana que viene. Bueno, gracias a la CIGE y como organizadora. Muchísimas gracias a todos. A todos. Yo veo los chats ahí, pero soy cero tecnológico. Me hubiera gustado contestar. Así que todos los que mandaron chats, felicitaron, participaron y los que preguntaron, los que no preguntaron, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. La verdad que estoy muy feliz de haber poder compartido esta historia con todos ustedes. Gracias a No, vos. gracias, Marcos. Muy bueno todo. Hasta Felicitaciones. luego todos. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Hasta luego. Fantástico. Gracias. Chao, chao, que estén bien.